todos, bienvenidos a este episodio número 1 de Conecta con Conecta Seguros. El día de hoy estamos Sebastián Buitrago, director comercial de Conecta Seguros y administrativo, y su servidor Michael Valencia. El día de hoy, en este primer episodio, queremos contarles sobre la responsabilidad civil del seguro de autos. Sí. En general, en este caso trajimos impresos, Sebas, de la cobertura de autos, el condicionado de autos, que inclusive los pueden encontrar en las diferentes páginas web. Todas las compañías tienen todas las compañías tienen su condicionado. Yo creo que Mike de pronto me apoyará. Yo creo que en cualquier póliza de autos, motos, yo creo que la cobertura más importante que uno tiene es responsabilidad civil. Y es silenciosa. Uno dice, pero esa responsabilidad civil no la siento, porque si me estrello, pues yo estoy pensando en los daños de mi carro, estoy pensando en los daños. Y voy a ver porque va a pedir una grúa y me van a llegar a atender. Pero yo digo que la responsabilidad civil es más importante porque cuando tú generas un accidente, eso es responsabilidad civil. Tú eres el responsable de resarcir a ese tercero. Y mira que es la que más nos afecta patrimonialmente. Ahí hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que cuando nosotros sabemos qué patrimonio tenemos. Yo tengo un carro que vale 50 millones, ¿sí o no? Pero yo no sé qué puedo dañar. Yo puedo estrellar un carro que vale 500 millones, que no se consigan los repuestos. O, por ejemplo, puedo atropellar a alguien. Eso es más duro. Y eso nos afecta el patrimonio. Y eso nos afecta, sí, porque, listo, podemos afectar un carro de 100, 200, de 500 millones, pero ¿quién lo va manejando? ¿Qué tal que vaya un cirujano plástico que se gane por día 20, 30 millones de pesos? Que las lesiones de esa persona cuesten mucho dinero. Puede ser que las lesiones vayan a costar una gran cantidad de dinero, pero esa persona a raíz de ese accidente va a dejar de trabajar, va a dejar de percibir unos ingresos. Y la responsabilidad civil también va a pagar ese lucro cesante, lo que esa persona esté dejando percibido. Entonces, lo que decías, es una cobertura muy silenciosa, uno no la ve, pero el día que generes un accidente, vas a ver todo lo que se desencadena de ahí para hoy. Y ahí es por eso que uno dice, venga, 3.000 millones, 4.000 millones de cobertura de responsabilidad civil. ¿Cuándo se gasta uno de eso? Pues hay casos. Yo tengo un dato de jurisprudencia a este año 2025 que más o menos el siniestro más costoso de responsabilidad civil ronda los 2.000 millones de pesos en Colombia. Cuando les hablo de la jurisprudencia, es lo que han condenado los jueces en Colombia. Pero, pues, uno nunca sabe qué puede pasar. Entremos en materia. Punto número 1. 1.1, la cobertura. Dice que se pagarán los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales. Y ahí hay que también hacer hagamos el primer paréntesis ahí de qué es patrimonial y qué es extrapatrimonial. Patrimonial, toda aquella afectación que tengas un soporte, una factura, un sustento de lo que costó. Entonces, un accidente que generaste, el arreglo de ese carro con el tal que te fuiste vale 10 millones de pesos. Hay una factura, hay una cotización patrimonial. Esa persona quedó inválida o dejó de percibir unos ingresos diarios, entonces hay un certificado laboral que nos dice cuánto está dejando de percibir. Patrimonial, todo lo que tenga un soporte claro y conciso es patrimonial. Y esta patrimonial vendría siendo lo opuesto, o sea, en donde no tenemos soporte. Por ejemplo, un daño en la vida y pareja. Que la chica que yo lesioné en la moto que atropellé se cortó la cara y se siente menos bonita. Como eso se tasa, ¿no? Eso se trata. Y eso es increíble que hay una parte que se tasa dentro de lo patrimonial, el gasto médico. El gasto médico es efectivo. El gasto médico efectivo ya está la cirugía plástica, ya sale cirugía plástica. Pero lo que suman estos procesos, y de esto también he tenido alguna vez algún caso que rondó más o menos en eso, en los 2.000 millones de pesos, es ¿cómo mides el daño psicológico que está teniendo esta chica, por ejemplo, del ejemplo? La relación en pareja, que se me dañó el matrimonio porque ya yo no soy bonita y mi esposo, pues eso se alega. Sí. Y mi esposo ya no me quiere y mi esposo ya no me ve igual. Mi hija ya no me ve igual, ya les da susto verme porque tengo una ciudad de brisa en la cara. Cuando pierden una extremidad, si esas son unas situaciones que se pagan dentro de las extrapatrimoniales, que no hay jurisprudencia total para eso. O sea, eso hasta el momento se llaman extrapatrimoniales porque, como lo nombramos ahorita, son diferentes o son, además de las patrimoniales, algunas compañías lo cubren plenamente y hay otras compañías que no lo cubren o que le ponen un poquito más de trabas para cubrir. Y que cuando llegan esos procesos, esas demandas, lo silencioso ya no se vuelve tan silencioso, porque esa parte patrimonial se cubre, pero la factura puede ser el arreglo del carro, es poquito. Los abogados se han vuelto muy expertos en cobrarle a las aseguradoras esas extrapatrimoniales, porque tú cómo mides la vida, el daño psicológico, el daño moral que tenga esa persona, que tenga la familia. Porque acá, de nuevo, desde temas legales, uno debe recibir la demanda. Ya las aseguradoras con sus abogados
ya empiezan a buscar esa forma de conciliar ese proceso y que de hecho es la cobertura que sigue y más adelante, que es gastos de defensa, que ya hablaremos de Por eso. Ahí termina la cobertura diciendo, vamos a cubrir los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que sean consecuencia de daños que le causen o no a otra persona o a sus bienes, derivados de un accidente, ¿cómo? Y ahí viene, y en este caso Sura, que es muy práctico, dice, cuando el carro asegurado lo estás manejando. ¡Tum! Cuando el carro asegurado lo está manejando a una persona a la celular. O sea que yo te puedo prestar el carro a 12 horas, vos me lo puedes prestar a mí, no hay problema, yo lo puedo prestar a alguien, no tiene ninguna condición, no hay que, en esta compañía y en la mayoría de compañías, no hay que enunciar a quién se lo va a prestar, no, ese problema, en realidad solamente tiene que estar autorizado para manejar. C, o el tercer punto es cuando el asegurado se haya desplazado solo o cuando los daños del carro, cuando el carro esté sin movimiento. Es decir, por ejemplo, y alguna vez nos pasó un caso, se dejó el carro parqueado y por alguna razón cuando la persona se bajó no dejó bien levantada el freno de emergencia y el carro se rodó. Entonces, nadie lo estaba manejando, pero el carro estaba funcional, llegó, lo parquearon y se fue contra otro carro. Entonces, el carro se desplazó. Y finalmente, un carro diferente del carro asegurado, si tú, tu esposo, tu esposa o tus hijos hasta 25 años lo están manejando debidamente autorizado. ¿Qué quiere decir eso? Por la póliza, con algunas compañías, con la póliza que tú tienes con esa compañía, si tú coges otro carro de un amigo, de un conocido, de la misma gama, y generamos daños con ese otro carro, va de cuenta de tu póliza, la que tú tengas contratado. O sea, ejemplo práctico, si yo te en el carro asegurado y de pronto me voy para tu carro, me lo prestas porque mi carro está en el taller y tu carro no tiene seguro, podemos usar mi póliza para atender. Viendo la claridad que solo para la responsabilidad civil, los daños que causes con ese carro prestado, pero ese carro ya tú sí queda que la todo el brillo para hacerlo. Y pues ahí está el punto donde dice que esta cobertura es condicionada a que sea civilmente responsable. Y también habla de que cuando hay una aclaración que hace en este caso Sura, que es que cuando manejes otro carro, esta cobertura está condicionada a que tú como asegurado seas persona natural y que el carro que te prestaron no sea propiedad de tu esposo. O sea que aquí tampoco puedo decir, vení, el esposo mío, la esposa mía me prestó el carro de ella y entonces, no, ese carro tiene que estar asegurado. Claro, porque entre familias no hay responsabilidad extra contractual de lo que obra conflicto de interés. Hay un conflicto de interés, exactamente. Listo, mire que hasta allí está muy claro en Sura. En Sura. Las demás compañías también hay, digamos que hay un poquito más de tela, hay más letra menuda, diría yo. Sura tiene algo que ha revisado mucho de los condicionados y bastante ha tratado de dejarlo exacto, los ha dejado simples, pero muy mal a la medida, lo que tiene que ir a lo que cubre. Sin embargo, la mayoría de compañías están en el mismo marco, con algunos asteriscos. Y aquí sí pone 1, 2, 3 exclusiones. 3 exclusiones. Es decir, exclusiones, temas que no se pagan y que no tienen cobertura. Entonces dice, te apoyo ahí con la primera, los daños sean causados a objetos que estaban dentro del carro asegurado en el momento del accidente. Señor. Que sea de consulta. ¿Qué significa eso? Primero, entonces, que eso es una exclusión a los daños causados a los objetos que están dentro del carro. O sea, lo que se cubre es ese otro carro que dañaste, esa moto que dañaste, ese camión que dañaste. Pero que en ese camión había mercancías, que si habían objetos dentro de ese carro no van a tener cobertura. Se paga o sea, por ejemplo, yo choqué tu carro. Ajá. Y vos tenías una máquina ahí en tu carro porque vos sos un cirujano dental. Y tenías un equipo. Tenía poco de 40 millones. Listo. ¿Ese equipo qué pasa, Sebas? Ese equipo no va a ser, vas a tener que responder tú con tu propio patrimonio para responderlo, no va a ser a cargo de la... Pero mira que hay un caso particular que yo quiero comentar en este espacio. Resulta que una vez tuvimos un cliente que atropelló a un motociclista. El motero venía con su moto, venía él con su chaqueta, su casco y venía también con un computador portátil en la mochila. La compañía de seguros en la responsabilidad civil, porque eran daños patrimoniales, le pudo pagar, le pagó la chaqueta, el casco, la moto y el computador que objetivamente se dañó, inclusive hasta el blue jean. Nosotros podemos creer, uno no sabe con quién se va a estrellar. Pues hay blue jeans, aquí haciendo un paréntesis, hay gente que tiene puesta en ropa 20, 30 millones de pesos. Sí, más que costar 2 millones, 3 millones. Entonces, uno no se imagina, me raspaste el blue jean, entonces me haces el favor, me compras este blue jean de marca especial que vale 3 millones de pesos. Eso estaría cubierto ahí
habría que ampliar un poquito más sobre este que es dentro del carro. Dentro del carro, exactamente. Acá hablándolo particularmente dentro del carro. Pero es que mira que dice daños causados a objetos que estaban dentro del carro asegurado. ¿No? Porque acá estamos dentro del carro, habla particularmente de... Si yo voy yo te choco y se me dañó un objeto de una persona que venía acompañándome, un computador de vos, nosotros, Del ocupable, que se lleva así. yo te llevo en el carro, me estrellé y vos me decís, Michael, como vos te estrellaste porque te despistaste, me paga mi computador que se me dañó en el choque. No, porque no, yo no tengo relación en ese momento. Quedar conmigo era exactamente. Listo, la otra dice, daños y perjuicios sean causados a miembros de tu familia o a la persona a la que le prestes el carro asegurado. Esta es la misma que hablábamos ahorita, que pues los perjuicios no me pueden mandar a mi propia familia. Mejor. Exactamente, o sea, para efectos de esta cobertura, lo que vas a decir, no puedo recibir una demanda, una afectación de mi cónyuge, de mis hijos. Mi compañero permanente, los hijos, los padres, los hermanos y los tíos. O sea, está definido. También los sobrinos, los suegros y los cuñados. Estamos hablando entonces de ese núcleo familiar y tampoco están cubiertos los daños causados a la cosa como tal. Entonces, lo que hablamos, la póliza uno la va armando de acuerdo a las necesidades que uno lo vaya lo necesite, pero acá estamos hablando netamente de la responsabilidad y de la responsabilidad civil. ¿Listo? Y los daños sean causados al carro que estás manejando debidamente autorizado, que ahora también estamos hablando, el ejemplo, tu carro está en el taller, yo te presto el mío para que tengas que hacer la diligencia, como tu carro tiene póliza, si tú haces un daño con mi carro, va a tener cobertura, pero a mi carro tú me lo tienes que pagar. Sí, claro. O sea que, como exclusión de la responsabilidad civil de las pólizas de autos, los daños causados al carro que estaba manejando prestado no están cubiertos. Eso está cubierto la responsabilidad civil, pero no los daños al carro prestado. No del carro asegurado. Ese carro puede ser solucionado, sus daños, por su póliza civil. Si la tiene, exactamente. Esas son las tres exclusiones que tiene la póliza de Sura, que son muy claras y me parece muy pertinente pues tener el ejemplo con esta. También les queremos contar sobre los gastos de defensa, que es el segundo punto. O sea, estas condicionados de Sura tiene 3 punticos, dice la cobertura, las exclusiones y la cobertura de los gastos de defensa. En los gastos de defensa tenemos una cobertura clara y es que si el tercero te presenta una reclamación extrajudicial o judicial, sea civil o penal, esto tiene cobertura civil y penal. Civil y penal, exactamente. Por un accidente amparado a la cobertura, en este caso, la compañía les asignará un abogado que los defienda y hará las investigaciones pertinentes y reconstrucciones para poder defender. Y hago una claridad, Sebas, y es que la gente a veces dice, ay, venga, me chocó alguien y yo quiero que el abogado de la compañía comience un proceso. No, el abogado sirve para defender. No para no para presentar. Como diría como ofender, sería sí, defender. Y pues lo hablamos desde ahí. En ese momento del accidente, digamos que se activan varias cosas. Hay un lado primero hay una atención jurídica por la línea para validar. De pronto podemos definir el proceso y la pelearía en carrera telefónicamente. Orientar, muy bien, esa es la palabra, orientar. Pero como el proceso puede escalar dependiendo de la magnitud, ahí es cuando se nombra el abogado que te lleva a conciliar ese proceso. Tú como asegurado no vas a estar presente en esos juicios ni nada. El abogado lo que va a hacer justamente es representar y buscar la forma de que todo se concilie. Inicialmente lo que se presenta es un proceso civil, porque pues así funciona la cosa, se presenta un proceso civil y pues, si lo considera el tercero afectado, puede llegar a entrar a un proceso penal. Entonces, por ejemplo, o por oficio, o si hay un fallecimiento. Por ejemplo, me han pasado casos en donde lastimosamente pasa una mula al lado de un ciclista y el ciclista lastimosamente se mete, se lo chupa. Ustedes saben que los vientos a veces por la llanta del viento trae la persona y bueno, hay el fallecimiento. Entonces, en esos casos se arma por oficio inmediatamente un proceso penal de homicidio. Y ahora que estás hablando de ese tema, también una claridad. Puede ser, como normalmente esos procesos cuando hay fallecimientos son tan largos, porque puede ser que la familia de la persona no busque conciliar o no esté de acuerdo, un tema que hay que dar como la claridad desde ese lado. La póliza, en el momento que tuviste el accidente, la póliza está vigente, vas a tener cobertura. Si el proceso se demora 5 años, 6 años y tú ya no tienes la póliza contratada con esa aseguradora, pues aún así tener la tranquilidad que se te va a representar, porque en el momento que se dio el accidente, en ese momento tenías contratada la póliza. ¿Por qué es muy claro esto? Porque eso es forma de claims made. exactamente, son unos términos en seguros, En seguros. pero normalmente estos procesos
tienen una prescripción de 10 años. ¿Qué significa eso? Que ese tercero afectado tiene hasta 10 años después para presentar a esta. La ordinaria viene siendo más o menos 3 años. Nosotros aclaramos en este podcast que no somos abogados, somos los consultores y los asesores de seguros que vamos a acompañar a los clientes y a nuestro equipo de asesores Exactamente. en todas estas situaciones, pero también entendemos que las compañías aseguradoras tienen abogados expertos, conocedores y especializados en todas las situaciones que se presentan. Cuando las aseguradoras le dan la opción a esa persona de que contrate su propio abogado para que lo revise, ¿no? A veces es la versión, Algunas. no todas. Lo mejor sí sería que tú aceptaras el abogado que le está colocando la aseguradora, porque lo que acabas de decir, esos abogados ya son expertos en llevar ese tipo de procesos, y ellos lo que buscan es darte la mejor representación ante ese proceso civil o penal. Y mira que los topes son más altos si yo uso los abogados de la compañía a que si yo uso abogados externos. Si yo uso abogados externos tengo unos sublímites, mientras que si se usan los abogados de la compañía pues me va a rendir más porque hay una claridad. Sebas, y es que los gastos de defensa funcionan dentro de la bolsa de la responsabilidad civil en las compañías donde aplica la bolsa. Hay unas que ya lo tienen sublimitado, por ejemplo HDI tiene un sublímite para penal, para proceso penal y proceso civil, pero la mayoría tienen una bolsa más grande y completa para civil y penal. Entonces, la idea es que usemos los abogados de la compañía. Los abogados de la compañía, porque vas a tener un valor suficiente para hacerlo. Por eso decías, ¿de cuánto es el valor? Lo que quieras contratar, porque hay opciones de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 4.000 millones. Entonces sí es mejor irte con esa bolsa propia que la aseguradora te está colocando a tu disposición. Clarísimo el tema ahí. Para concluir, esta cobertura solo tiene una exclusión, y es que uno contrata a un abogado por fuera sin autorización. Sin autorización, porque el abogado se puede contratar por fuera siempre y cuando se le informe a la aseguradora y la aseguradora acepte. No puedes llevar un proceso sin el conocimiento previo del asegurador. Entonces, en 2 coberturas se tenían 4 exclusiones. Entonces va muy al detalle, cuál es la cobertura, las limitaciones, y sigue siendo entonces muy amplia, porque mira que estamos hablando de cuatro exclusiones y que no son nada fuera de lo normal, fuera de lo común. Siempre va a tener una buena cobertura, un buen respaldo. Bueno, en realidad esto es lo que queríamos hablar el día de hoy, en este episodio, la responsabilidad civil de autos, a grosso modo. Como les contamos, esto es parte de lo que estamos leyendo de nuestro capítulo o nuestro podcast de episodios de Conociendo el Seguro. Y pues no, gracias Sebas por el espacio. Gracias a vos. Los invitamos a ustedes a que sigan conectados con los podcasts de Conecta Seguros, en donde vamos a seguir explicando todas las coberturas, uno a uno, con condicional en mano, hablando desde la experiencia que tenemos nosotros y desde el acompañante que podemos darle en Conecta Y Seguros. que también nos cuentes sobre qué otras coberturas o qué otros seguros quieren empezar a conocer. Parece muy bien. Gracias, Sebas. Gracias a vos, Mike.